La historia de von Paulus en 10 minutos. Entre junio de 1941 y mediados de 1942, el ejército soviético se encontraba prácticamente en retirada ante el avance de las tropas alemanas. Es hacia julio de 1942 cuando Stalin impone la Orden 227, ni un paso atrás, debido al gran desorden del ejército soviético en aquellas fechas, que provocaba la cesión de cada vez mayor cantidad de territorio hacia el lado alemán. Con esta orden, Stalin obligaba a cada unidad a defender el territorio que se le había encomendado, entregando la vida si fuese necesario en ello. Las batallas previas al sitio de Stalingrado se dieron en la curva del Don y en el Cáucaso, no siendo la ciudad con el nombre de Stalin el objetivo primario, aunque el avance de la guerra haría que cada vez más los alemanes se centraran en la toma de esta ciudad, con un ejército, podríamos decir, algo mermado, porque ya traían combates feroces a sus espaldas y las divisiones tan necesarias allí estaban combatiendo en el norte, por lo que a Stalingrado llegó un ejército incompleto y con divisiones acorazadas mermadas. Puestos en situación, ya podemos hablar de la figura que hoy nos ocupa, puesto que el nombre de von Paulus quedaría ligado eternamente a la historia de aquella ciudad, llamada hoy Volgogrado. Friedrich Wilhelm Ernst Paulus nació un 23 de septiembre del año 1890 y murió un 1 de febrero del año 1957. De familia acomodada, comenzó estudios jurídicos que más tarde abandonó para ingresar en el ejército imperial en 1910. Posteriormente intervino en la Primera Guerra Mundial, donde combatió en el frente occidental. Terminada la contienda, obtuvo el rango de capitán y tras varios destinos se le asignó como instructor táctico de la 5ª División de Infantería. Como curiosidad diremos que el título de von, con el que aparece el nombre de Paulus en la historia, fue añadido por él mismo, ya que este título solo era reservado para las clases aristocráticas y Paulus no lo era. Posteriormente fue ascendido a teniente coronel en el año 1934, donde comandó la 3ª sección de transporte motorizada. Allí se hizo un experto en esta rama y posteriormente fue ascendido a mayor general y asesor de 4 divisiones ligeras motorizadas. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado jefe de sección del 10º Ejército Alemán, bajo las órdenes del mariscal Walter von Reichenau, junto al que tomó parte en la invasión de Polonia en 1939. Un año más tarde, Paulus era ascendido a teniente general, pasando a ser jefe del Estado Mayor del Ejército de Reichenau, y fue durante este periodo donde empezó a tener contacto con Hitler, quien pidió a sus generales consejos sobre la invasión de Rusia, y dicho sea de paso, tampoco tuvo en cuenta las apreciaciones de Paulus, tales como cortar el paso a los rusos hacia el interior o el aprovisionamiento logístico por si la guerra se prolongaba. Más tarde se comprobaría que sus ideas sobre esta invasión eran correctas. Es a partir de este momento cuando empieza la historia por la que Paulus pasaría a la posteridad, tomando el mando del 6º Ejército y librando su primera batalla en la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk, hoy en día Dnipro, donde efectuó varias retiradas tácticas para finalmente efectuar un ataque a gran escala en mayo de 1942, donde tras acabar con la resistencia soviética obtuvo la Cruz de Caballero. Fue hacia el verano de este año cuando Paulus avanzó hacia Stalingrado, una ciudad industrial defendida por 400.000 soldados, 7.000 cañones y 500 carros de combate. El avance del 6º Ejército de Paulus fue arrollador, a pesar del racionamiento de combustible al que su ejército estaba siendo sometido, consiguiendo a finales de agosto ocupar prácticamente el 80% de la ciudad. Este logro tan rápido llenó de euforia a Hitler, quien ya daba la ciudad por conquistada, y es en este momento cuando el Ejército Rojo empezó a reagruparse y a establecer sus defensas a manos de Vasily Chuikov, quien supo gestionar perfectamente los pocos recursos con los que contaba en aquel momento. Es a partir de este momento
cuando todo cambia y lo que antes era un objetivo secundario se convierte en la prioridad máxima para Hitler y, por supuesto, cómo no decirlo, para Stalin, ya que la toma o recuperación de esta ciudad marcaría el destino de la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de 3 meses, todos los avances conseguidos por el Sexto Ejército alemán fueron mermando, y fue en noviembre de 1942 cuando el Ejército Rojo consigue embolsar al ejército alemán, quedando atrapados 300.000 hombres en la ciudad. Von Paulus, a pesar de ser un militar altamente condecorado y con experiencia en combate, no era un gran estratega, sino un militar muy comprometido con el deber y fiel a las órdenes, y la orden de Hitler era clara: resistir, por lo que el invierno en Stalingrado se tornaría para estos hombres en un verdadero infierno y en la tumba de la gran mayoría de ellos. Con escasez de ropa de abrigo, suministro, combustible y temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, en medio de combates feroces en la ciudad, tal es así que había casas que en el mismo día cambiaban varias veces de manos alemanas a manos rusas, una auténtica locura. El Sexto Ejército debería resistir al menos hasta la llegada de los refuerzos a cargo de von Manstein que Hitler había enviado. Pero este contingente se vio frenado por las fuerzas rusas que estaban en las afueras de la ciudad, atrincherados, y cuya misión era impedir la ayuda al ejército alemán que estaba sitiado. Y digo bien al pronunciar refuerzos, porque Hitler no pensaba en absoluto en una retirada, sino en resistir, combatir a cualquier precio para que Stalingrado no cayese. Por eso incluso ascendió a Paulus a mariscal en el último momento, para evitar que éste se entregara al enemigo, ya que ningún militar alemán de tal rango lo hizo jamás. Pero en el caso de Paulus la tradición se rompió, ya que el 3 de febrero de 1943 el Sexto Ejército alemán presentaba su capitulación definitiva, que había empezado el 31 de enero, cuando Paulus salía de su búnker, situado en los grandes almacenes Uniwehrmacht, para entregarse al Ejército Rojo junto con los generales Arthur Schmidt, jefe del Estado Mayor, y Fritz Trotzke, jefe de la 71 División de Infantería, para dejar en manos de los soviéticos los 113.000 hombres que quedaban de su ejército, y de los cuales apenas 6.000 volverían a Alemania. Hacer un vídeo sobre la figura del mariscal von Paulus no es fácil. Es un mariscal o un mando militar que pasó a la historia, como por la mayoría de los cronistas, como un cobarde o como un traidor. En mi opinión personal, y si lo vemos desde el punto de vista humano, pienso que para la situación tan penosa en la que se encontraba, con un ejército enfermo, diezmado, sin ningún tipo de suministros, sin ayuda exterior y rodeado por un ejército rojo sediento de venganza, pues prácticamente hizo lo que pienso que cualquier persona hubiese hecho en su lugar, o al menos la salida que él vio fue la de rendirse y entregarse al Ejército Rojo. Bien, es cierto que posteriormente, quizás pues por ganar tiempo o por salvar su vida, pues colaboró con el Ejército Rojo. Hizo propaganda en contra de Alemania, y años más tarde pues fue uno de los mandos militares que declaró los juicios de Nuremberg en contra del nazismo. De una forma o de otra, pienso que Paulus fue un general muy condecorado, tuvo sus grandes logros y también sus grandes derrotas. Se sabe que no era santo de devoción de Hitler, puesto que prácticamente no confiaba en él, y con todo este tipo de acontecimientos en su contra y con una ciudad que prácticamente, aunque no entraba en los planes del inicio de la campaña militar, terminó convirtiéndose en un punto absolutamente estratégico y deseado por Hitler, pienso que hizo todo lo que estuvo en su mano en aquel momento con los medios de los que disponía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues te pediría que te suscribieses al canal
y de esta forma me ayudarías un montón. Así podemos hacer crecer poco a poco este pequeño proyecto y me ayudarás a seguir subiendo contenido. Gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.